RTP. Economista Freddy Ceballos, experto tributario. Vamos a hablar con él sobre la ampliación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido a la mañana en RTP, economista Ceballos. Gracias por acompañarnos. No, Astrid, muy buenos días, don Ramón. César, qué gusto saludarte desde acá, desde Quito. Les agradezco mucho por este tiempo y les mando fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias a usted, economista. Empezar por, primero, dando una lectura general de cómo Ecuador, dentro de los países de Latinoamérica, es el segundo país con una de las mayores deudas con el Fondo Monetario Internacional, cuarto a nivel mundial, en un listado que ha dado el mismo multilateral, y tenemos ya una deuda que supera los 8.700 millones de dólares con una posibilidad de ampliación. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser los siguientes desembolsos del Fondo Monetario Internacional y de qué depende? Porque también al inicio de este año, para agregar a la información rápidamente, el fondo había advertido de ciertos ajustes que tienen que hacer los países de la región para mantener un orden fiscal. Bueno, Steve, yo no sé si lo escuché bien el monto, pero la deuda actual al año 2025 supera los 78 mil millones, lo que representa más del 68%. No, del con el Fondo Monetario Internacional. Ah, ya, okay. No, con el Fondo Monetario Internacional. La deuda pública sí se eleva a ese monto, pero la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La deuda total está bordeando los 78 mil millones de dólares, lo cual realmente desde el punto económico y desde el análisis o referencia al PIB estamos superando el 60% del Producto Interno Bruto. Es un poco dirimente el análisis que podría hacerlo, porque depende mucho de quién lo esté evaluando, pero tener 78 mil millones de dólares de deuda con el exterior, a más de la deuda interna, ya nos convierte en un país, primeramente desde el punto de vista de acreedor o posible nuevo deudor, o incrementar la deuda casi sin espacio adicional. Sin embargo, el gobierno nacional, considerando el tipo de relaciones que mantiene con organismos internacionales, ha logrado incrementar 1.000 millones adicionales de crédito. Yo lo veo también desde el punto de vista del acreedor internacional, que si es que no teníamos ese nuevo crédito, la capacidad que tiene el Ecuador para servir la deuda, tanto interna como externa, porque son dos tipos de deuda, se le hacía casi imposible en este año, y mucho más la cuota que viene para el año siguiente. ¿Y cuáles son los acuerdos? La carta de intención en la ampliación de los 4.000 millones que ya nos entregaron el año anterior a este mismo gobierno, es actualizar los cumplimientos, principalmente, entre otros, la eliminación de subsidios y una disciplina, como lo dijo inclusive el presidente en su posesión, en el discurso de posesión, tener una mejor calidad del gasto. Estimado Freddy, con respecto a aquello, ¿cómo usted ve este nuevo desembolso del FMI? Porque puede ser, o puede parecer al menos para la economía de los ecuatorianos, que termina siendo un parche a corto plazo, y que eventualmente esa deuda que tenemos sigue creciendo, y como usted mencionó, también el presidente está tratando de actuar, subsidios y demás otras cosas que mencionó en su discurso. Pero le hago una pregunta quizás en dos perspectivas. La primera es, ¿qué tan saludable para largo plazo puede ser tener o depender de esta forma del FMI? Y la segunda es justamente qué podríamos hacer como país, como gobierno, para ya dejar un poco de depender tanto de esa deuda y poder equilibrar efectivamente nuestras finanzas. No sé, creo que se cortó un poco y espero que ustedes me estén escuchando. Sí, lo escuchamos. ¿Le repito la pregunta? Ya. No, está bien. Okay. A ver, el concepto natural de una economía, ya sea interna o sea una economía macro como es la de un país, es no depender tanto de obligaciones del exterior, considerando principalmente el tema mensual, trimestral, semestral o anual de poder realizar los desembolsos para cubrir la deuda. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta algunos puntos adicionales referentes a esto, y es que el endeudarse por naturaleza no es malo. Lo que sucede es que la deuda interna y externa que ha contraído el gobierno nacional
con sus similares, ya sea en el Fondo Monetario, Banco Interamericano, etcétera, etcétera, no podemos llegar a determinar ciertamente en dónde han sido utilizados. Porque si es que mañana desde una economía interna familiar nos endeudamos para comprar un bien de capital, una casa, un terreno, y lo terminamos pagando dentro de un determinado plazo, al final esta economía se queda como un bien. Pues lo que no vemos, especialmente en los últimos años, es que haya existido una reinversión de estos créditos. Y nuevamente lo que comentaba hace un momento, tener 78,000 millones de obligaciones con organismos internacionales no nos lleva más a que nos hemos convertido en un país de poco flujo y de poco flujo de pago, principalmente tomando en cuenta las deudas internas que tenemos con gobiernos autónomos descentralizados, que también deben ser cubiertas con el afán principal de que la economía siga moviéndose. Porque el gobierno autónomo descentralizado debe a muchos proveedores internos, los mismos que a su vez deben a otros proveedores, y esto se convierte en una cadena de impagos producido o iniciado desde el gobierno nacional. Economista, ¿qué hay de la deuda interna y los atrasos de pagos a proveedores y a municipios? Y bueno, a todo nivel, digamos, el detenimiento del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, también vuelve a reportar a prensa por enésima vez ya que el SRI está demorando las devoluciones del IVA a los adultos mayores, una experiencia que creo que todos quienes trabajamos en el sector privado conocemos, la demora en la devolución del impuesto a la renta también, y del IVA, que terminas teniendo que ir y digamos, vender notas de crédito para recuperar algo eventualmente, en el caso del IVA. Pueden parecer cosas ínfimas, pero al final también hacen daño, digamos, a la economía, la detienen. ¿Qué nos puede decir sobre el Estado ecuatoriano de cara a sus deudas y atrasos en el interior del Ecuador? Pero no, César, mejor no son tan cosas mínimas. El gobierno nacional está debiendo cerca de 1.200 millones de dólares y atrasos de pagos a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso frena totalmente la economía, ya que, como comentaba anteriormente, esto es una cadena de cobro y una cadena de pago. Y si el gobierno nacional detiene el pago, detiene el cobro de sus clientes, de sus proveedores, lo que ocasiona es que esta cadena se convierta en una cadena sin fin, que al final llega a afectar al ciudadano individual que presta un servicio a una compañía. Y por ende, recordemos también algo adicional en el tema de los impuestos. Si es que una compañía o una persona natural ha generado ingresos que todavía no los recupera desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista impositivo, el Servicio de Rentas Internas no espera ni perdona. Entonces lo que sucede es que el ciudadano o la compañía, para cubrir lo que pasó en el mes de marzo y abril, el pago de 15% de trabajadores, el impuesto a la renta y los impuestos mensuales del valor agregado, que ahora están en el 15%, el acreedor del servicio de renta, el servicio de rentas como acreedor, lo que le obliga al ciudadano o al contribuyente es endeudarse probablemente en un banco o a recurrir al no pagar a otros proveedores para llegar a cumplir principalmente con el Estado, porque el Servicio de Rentas Internas o le quita el permiso de facturación o le saca o lo pone en lista no blanca y le impide seguir generando operaciones. Es decir, vivimos en una cadena económica de no pago que nos está afectando a todos. En ese sentido, economista, ¿cómo equilibrar nuestras finanzas? Un déficit fiscal, una deuda pública en ascenso, la necesidad de más crédito con nuestros multilaterales y la política económica pública todavía no se revela como tal. El gobierno trata de alguna u otra forma mejorar la situación fiscal con tributos, con imposiciones de tasa. ¿Será suficiente o hay que mirar hacia otros lados o hacia el mismo punto que siempre se mira, pero se vuelve a dejar en congelamiento debido a presiones políticas, que son los subsidios? Aquí lo más fácil, pero a la vez lo más difícil desde el punto de vista empresarial es la decisión de inicio que está manifestando el gobierno de hacer una reforma fiscal de incremento de impuestos. No sabemos exactamente a cuál sea, pero tampoco importa. Que suban un punto en IVA, en renta, en ICE, en lo que sea, está afectando directamente al movimiento económico del país, lo cual ya no debería ser permitido. La población económicamente activa está cerca de 8 millones de habitantes, de los cuales menos de 2 millones son los que contribuimos realmente al erario nacional.
Lo que el Ecuador debe hacer, entre otras cosas, el gobierno nacional lo que debe hacer, entre otras cosas, es incrementar esa base de contribuyentes para que los que actualmente no están pagando ni siquiera $1 se incluyan desde el punto de vista del concepto fiscal internacional, que es pagar sobre o relacionado sobre el ingreso que tienen, pero que todos debemos realizar el pago. Ahora veamos en la ley de inteligencia que fue aprobada en la Asamblea Nacional, que se habla de fortalecer a la UAFE. No sé si es necesario o no, porque eso ya existía en la ley original, pero incluso desde la UAFE, con la parte del Servicio de Rentas Internas, poder captar e incrementar esa base. Esa es una de las alternativas adicionales que debe hacer el gobierno. Pero la otra, también debemos trabajar mucho en poder generarnos o identificarnos en el mundo, tomando en cuenta que ha bajado y ha mejorado nuestro riesgo país en un punto de inversión extranjera. Yo hablo de inversión extranjera, inversión que viene de países vecinos, sin dejar de mencionar que también es necesario convertirnos en un punto atractivo de inversión local. Es decir, que los ecuatorianos que ya tenemos capital aquí, lo podamos invertir en un capital de infraestructura interna, ya sea esto para el sistema eléctrico, para el sistema petrolero o para otro tipo de inversión local, vía APPs o vía sumar algo de una inversión del gobierno con una inversión extranjera y una inversión local. Pero para esto debe el gobierno trabajar en algo que usted comentaba, que me parece muy interesante, si que quiere perder algo de capital político, es trabajar realmente en una reforma laboral, ocasionando y generando que nuestro país, tanto interna como externamente para los inversores, se convierta en un punto mejor de atracción. También algo interesante que habló en su posesión, insisto nuevamente y espero que así les llegue a cumplir el gobierno nacional, es en evaluar la calidad del gasto. El 80%, cerca del 80% del presupuesto nacional orientado a gasto corriente lo administran los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué tipo de control realmente está realizando el gobierno en estos gobiernos autónomos para que estos recursos, tomando en cuenta que el gobierno se encuentra con un déficit de cerca de 3.000 millones, sean realmente gastados en estos gobiernos autónomos con muchísima responsabilidad y que realmente vayan a gastos de capital que trabajen en vías de infraestructura, en mejoramiento de vida y de servicios para el ciudadano, que es el que contribuye y paga estos impuestos? Es decir, el gobierno nacional tiene muchas cosas adicionales que hacer, que no necesariamente a la fácil, otra vez para la vez a la difícil, se debería concentrar en un incremento de impuestos, independientemente del impuesto que este sea. Economista, usted mencionó que parte de las soluciones se debería aumentar esa masa de los que contribuimos al erario nacional. Y también mencionó el tema de reformas laborales, porque justamente uno de los caminos para aumentar esa población económicamente activa es dar ese empleo formal que a día de hoy solo lo gozan 3 de cada 10 ecuatorianos. Me gustaría ahondar en ese tema y preguntarle qué tipo de reformas o qué propuestas se deberían dar en el marco laboral para poder aumentar el empleo formal y dejar que eso sea un privilegio en Ecuador. ¿Cómo se genera la recaudación tributaria, que es tanto lo que les apasiona a los gobiernos de turno? Se genera, obviamente, recuperando más impuestos a la renta, más IVA y otro tipo de impuestos en general. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace teniendo mayor inversión y mayor movimiento económico dentro del país. Es decir, que alguien de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de cualquier otro punto civilizado del mundo llegue a considerar que el Ecuador es un buen punto de inversión, y así, al colocar sus capitales dentro de nuestro país, ayuda a generar más movimiento. Yo, al prestar un servicio, facturo más, genero más IVA, al final del año genero más impuesto a la renta y lo pago. Es decir, y a lo que me quiero referir con esto, es que la inversión extranjera como un punto de partida para una movilidad económica es la solución para que el país realmente llegue, sin incrementar porcentualmente impuestos adicionales, llegue a tener una mayor recaudación. En lo que tiene que ver con la reforma laboral, que es parte de atraer... Sí, perdóneme, no lo escuché. Nada, muy interesante. Sí, don Ramón, ¿cómo está? Bueno, para concluir la entrevista, ¿qué alternativas tiene un país que no cesa su déficit fiscal a pesar de que ha incrementado significativamente su recaudación en relación al PIB a partir del año 2002? Casi la ha triplicado, si mal
no van mis cuentas, la recaudación por tributos, y ha ido en picada, en cambio, el ingreso petrolero y otro tipo de ingresos no tributarios, economista. Don Ramón, buenos días. Aquí el tema del gobernante de turno es hacer un balance tomando en cuenta el presupuesto que tiene. El problema principal que venimos viendo ya varios años es que siempre el gobierno se está fijando cómo incrementar el ingreso, lo cual está bien, pero la forma principal de incrementar ese ingreso es vía incremento de impuestos hacia los ecuatorianos que ya estamos pagando un impuesto. La otra forma de equiparar este presupuesto debe ser, e insisto, lo que ya manifestó el gobierno nacional, es controlar la calidad del gasto, principalmente en el tema de administración burocrática, que actualmente también se ha multiplicado hasta en 5 veces del gobierno posterior al gobierno de Correa, que el gobierno de Correa fue cerca de 6 a 7 veces. Entonces, seguir manteniendo este incremento del gasto burocrático, me refiero propiamente al gasto administrativo corriente, que no es un incremento de capital o gasto de capital, es una funda abierta que nunca va a poder ser compensada desde el punto de vista de la generación ni petrolera, ni de impuestos, ni minera, que ahora le acaba de poner un impuesto también a la minería legal, que vamos a ver si es que esa se llega a concretar en forma práctica. Es decir, nos hemos convertido en una suerte de gasta y gasta pensando que algún momento, vía incremento de ingresos o pidiendo que haya mayor recaudación por parte del área petrolera, lleguemos a compensar eso, y eso no va a pasar. Lo que debe hacer el gobierno es controlar la calidad del gasto y disminuir en medida de lo posible, sin dejar de atender servicios que los ecuatorianos requerimos y estamos pagando impuestos para poder llegar en un momento determinado a balancear ese presupuesto. Si no lo hace, no existe una solución ni en el mediano ni largo plazo, y todo lo contrario, lo que va a suceder es que esos 3.000 millones que tiene planificado para este año de déficit presupuestario va a ser mucho más alto. Y si nos hemos comprometido a crecer al 4 o al 5%, va a ser una utopía pensar que lo vamos a llegar si es que no controlamos el gasto. Le quedamos muy agradecidos. Una gran mañana para usted cuando son 8 de la mañana con 30 minutos. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Muy buenos días. RTP